Número 2, Dios les dice, levántate, y después les dice, partid, partid. En inglés, la Biblia describe, traducido al español, describe, levántate y toma tu camino, toma tu camino. En español lo tradujeron partid, pero aquí dice en inglés, toma tu camino. En el hebreo dice algo así como, toma el camino. Hay un propósito particular, específico, con nombre, con tamaño para ti de parte de Dios. Nadie puede cumplir ni llenar, no, nadie puede cumplir tu propósito. Nadie puede hacer las cosas que Dios te llamó a hacer en tu lugar. Si tú no lo haces, Dios levantará a alguien más para hacer las cosas, pero particularmente tú fuiste llamado a hacerlas de una manera especial y nadie puede hacerlas como tú. Dios quiere que tomes el camino de salvación. Jesús es el camino. Dios quiere que tomes el camino que Dios preparó para que tú andes. La palabra es lumbrera en nuestro caminar, dice la Escritura en el Salmo 119. Así es que es muy importante que tú puedas tomar el camino, porque Dios tiene un propósito y una razón de ser para tu vida. Y es importante que entiendas este propósito y este camino que Él ha preparado para ti, que es en Cristo, ya ha sido total y completamente bendecido. Este camino, si tú andas en Él, dice la Escritura en el contexto, que no tropezarás, no caerás. Dice, aún el que no pudiere caminar, o el que estuviere de alguna manera cojo o torpe para caminar, será guiado, será bendecido. En este camino que Dios ha preparado para ti, y tú lo tienes que creer en el contexto de la palabra que hemos hablado y que hemos predicado, de lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros y nos concedió. Para ello te dio su Espíritu para enseñarte a través de la palabra todas las cosas que te han sido concedidas. Pero en este camino Dios te ha hecho altamente favorecido, para que en todo tiempo y en todo lugar, en este camino, tú puedas experimentar la bendición y te puedas apropiar de cada una de ellas, de cada una de las bendiciones, de las promesas, a través de la fe que es en Cristo Jesús. Después les dice, levantaos, partid, pasad por el valle de Amón, pasad por el valle de Amón. Si el pueblo le daba la vuelta, dice, al pasar, una vez más déjenme le leo, pasad por el valle de Amón. Si el pueblo no cruzaba, no entraba a la tierra del enemigo, pero le daba la vuelta, no iba a poder hacer lo que Dios les mandó hacer, no iba a poder enfrentar al enemigo y no iba a poder poseer lo que Dios les había entregado. Así es que hay muchos creyentes hoy en día que le sacan la vuelta a los problemas. Hay muchos creyentes hoy en día que se resignan a los problemas, a la vida de depresión, de escasez, de pobreza, de enfermedad. Se resignan. Culturalmente y religiosamente traemos desde muchos años atrás la idea de vivir. El hombre latinoamericano ha aprendido a vivir como le toca en la vida, a resignarse, no importando lo que se pueda vivir o lo que se esté viviendo. Pero esto no es bíblico. Tú y yo no fuimos llamados a vivir de acuerdo a las experiencias o cómo le ha ido a tus antecesores o cómo te ha ido a ti en la feria, si es que es contrario a lo que Cristo Jesús conquistó para ti. Pero tú fuiste llamado no a darle la vuelta a los problemas. Mucha gente no puede enfrentar los problemas. Cuando las personas enfrentan los problemas, entonces significa que alguien va a salir vencedor, o el problema, o el enemigo, o tú. Y si tú tienes la fortuna, la oportunidad, la bendición de vencer a tu enemigo, entonces el problema dejará de ser parte de tu vida. El problema dejará de estar cerca de ti, porque tú has aprendido a vencer el problema. Pero nadie puede vencer un problema y alejarse de él o resistirlo si no lo enfrenta.
Nadie puede vencer un problema o dejar el problema atrás si le da la vuelta. Tienes que enfrentar el problema. Hay muchos que piensan que quitando el fruto es suficiente para hacer morir al árbol. Pero cuando hay un árbol que da mal fruto y quitas los malos frutos, el árbol se queda sin fruto y uno puede decir, podemos estar en paz. Pero no entienden que hay un ciclo de vida y el árbol, a la postre, cuando le corresponda al ciclo de vida del árbol, va a volver a dar fruto. Y si el fruto es malo, el fruto malo va a volver a aparecer. Si un padre no enfrenta la situación de sus hijos adecuada y correctamente, si un patrón no enfrenta la situación de sus empleados, si estamos hablando de que alguien está haciendo lo incorrecto, si un esposo no enfrenta la situación con su esposa o la esposa no enfrenta una situación equivocada que esté haciendo el esposo, sino todos ellos le sacan la vuelta y creen que por un momento de paz o creen que porque eso ya pasó es como cortar el fruto malo y creen que con eso ya se va a arreglar, pero a la postre vuelve a suceder. Es porque para poder destruir un árbol malo se requiere sacarlo desde la raíz. Y no significa que vas a lastimar a tus hijos, en el sentido de ir en contra de su persona, o el patrón en contra de sus trabajadores, o el esposo en contra de la esposa, o viceversa. No, significa que vamos a ir en contra de la maldad y no vamos a descansar hasta que la raíz de maldad que se está generando, ya sea en los hijos, ya sea en el esposo o en la esposa, ya sea en los empleados, ya sea en los patrones, ya sea en alguna persona en particular o en alguna situación, necesitamos enfrentar el mal y no sacarle la vuelta. Necesitamos enfrentar el mal. Por eso el Señor les dice, pasa, entra al terreno del enemigo. No incumplas tu responsabilidad. Dios ya lo hizo todo. La bendición es que estamos hablando de cosas muy importantes que nos corresponde hacer, pero ahorita cuando veamos todo el contexto nos vamos a dar cuenta cómo Dios siempre está contigo. Y no lo haces tú con tu esfuerzo, pero lo haces tú con el esfuerzo que Dios te ha dado. Así es que tenemos que pasar, tenemos que levantarnos, tenemos que partir, tomar el camino, tu camino, tenemos que pasar, como el pueblo fue dirigido para pasar y entrar al lugar del enemigo. Dice entonces, antes de seguir al otro punto, no podemos darnos el lujo, ya sea por educación o por temor, o por cualquier otra situación, dejar de resistir los problemas. Tenemos que resistir al mal y todo lo que con él conlleva, no contra las personas, contra el mal. Recuerda que Dios nos dijo que necesitamos resistir al diablo para que huya de nosotros. Y muchas veces los hijos están siendo influenciados por el diablo. Tú lo ves muy lejos, tú lo ves muy imposible, pero cuando los hijos están siendo influenciados por el diablo, empiezan con cosas pequeñas. No es que si un hijo está influenciado por el diablo, va a estar haciendo cosas diabólicas y terribles ante la sociedad. No, el diablo no es así. El diablo empieza a influenciar a las personas con cosas pequeñas, con pequeñas mentiras, empieza a engañar para que los hijos empiecen a caminar en maldad. Lo mismo hace con el esposo, lo mismo hace con la esposa, lo mismo hace con el trabajador, el patrón, con las personas. Empieza a influenciar, y en la medida en la que los hombres, en esta particular enseñanza, en la medida en la que los creyentes abren sus oídos, sus ojos, se conforman a las cosas que están
Recuerda que el diablo se viste como ángel de luz, así es que él te engaña y él te disfraza las cosas. Y en la medida en la que el creyente empieza a conformarse a este mundo por las cosas disfrazadas, pensando que son buenas, cuando bíblicamente o por la palabra del Señor o por el Espíritu Santo podemos entender que no son correctas, entonces vamos a caer en la vulnerabilidad que el diablo quiere que caigamos para venir a hurtar, matar y destruir. Así es que tenemos que entrar hasta el mismo territorio de la maldad y resistir la maldad, resistir la enfermedad, resistir la escasez, resistir la depresión, resistir la problemática de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro alrededor, de nuestras circunstancias. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros, dice la Escritura. Después le dice el Señor a Moisés, dice, levantaos, partid, pasad por el valle de Amón, y dice, mira, he entregado en tu mano a Sejón amorreo, mira. Y recuerda que tú y yo no andamos por vista, sino andamos por fe, como lo dice la Escritura en 2 Corintios 5:7. No andamos por vista, sino por fe. Así es que tenemos que concebirlo antes de poseerlo. Tenemos que vernos en la victoria. Aquel que no se puede ver en la victoria, aquel que no puede ver su vida en las promesas que Dios nos dio, no se va a poder apropiar de ellas. Si tú lees la palabra y no te puedes ver en la palabra, en la victoria de la palabra en cada una de las áreas de tu vida, no vas a poder apropiarte de lo que dice la palabra. Porque aquel que no puede verse en la fe, espiritualmente hablando, podríamos decirlo así, no se puede ver en la palabra, va a ver sus circunstancias. Sus circunstancias van a hablar más fuerte que la palabra y va a creer la incredulidad. Se va a ir por la incredulidad. Y recuerda, la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe y permite o impide que la fe pueda operar eficazmente. Así es que tenemos que observar y ver con la fe, vernos en la palabra antes de apropiarnos. El proceso inicia cuando nos vemos en la palabra. Nos vemos en la victoria, nos vemos en la prosperidad, nos vemos en la salud, nos vemos en el bienestar, nos vemos en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios, por causa de la palabra que nos dice, por causa de la palabra que nos afirma, que nos confiesa, que nos enseña, que nos muestra, que nos indica lo que nos ha sido concedido en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que tenemos que mirar, vernos a través de la fe en la palabra. Y después dice, he entregado en tu mano a Sehón. Dice, ve y entra, pasa por ahí, levántate, toma tu camino. Dice, levántate, toma tu camino, pasa. Al otro lado, mira, obsérvate. Y después le dice, yo he entregado, dice el Señor, he entregado, Dios ya lo hizo. He entregado, dice el Señor, en tu mano a Sehón, es decir, Dios les está diciendo, la victoria ya es tuya, ellos están perdidos, los he entregado en tu mano. Los he entregado en tu mano. Esto es muy importante porque esto nos enseña que Dios ya nos ha concedido todas las cosas. Esto es importante que entendamos que Dios ya hizo lo suyo y está con nosotros. Y todo lo que nos fue concedido se encuentra en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu, que es uno con el espíritu de Cristo, se encuentra la plenitud de la deidad, la plenitud de Cristo. Después dice, comienza a tomar posesión y entra en batalla con él. Comienza a tomar posesión, comienza todo lo que Dios nos lleva a hacer. Es un caminar, es un proceso. Si Dios quiere que tú estés en prosperidad, Dios te lleva a prosperidad cuando tú aprendes y entiendes la ley de la siembra y la cosecha, la ley de que no fuimos llamados a ser escasos, sino fuimos llamados a ser bendecidos en todas las cosas que hagamos. Pero Dios no te va a hacer multimillonario de la noche a la mañana, porque quizá no seas capaz de administrar tales cosas, pero lo va a hacer en un proceso. Si Dios quiere hacerte un predicador,
lo va a hacer en un proceso. Tú no puedes ser de la noche a la mañana el mejor predicador del mundo. Si Dios te va a hacer un escritor de libros, creyentes, cristianos o de cualquier otro libro, tú no puedes escribir 30 libros de un día para otro. Es un proceso. Así es que Dios le dice, comienza, tienes que iniciar a poseer. Tienes que iniciar a tomar la batalla, a tomar la victoria. Tienes que iniciar, es un proceso. Ahora, no significa que porque alguien está sufriendo enfermedad, su proceso se va a tardar 40 años, a menos que haya suficiente incredulidad para que haga que se retrase un proceso de sanidad 40 años. Pero no significa que es el proceso de Dios, sino que cuando la incredulidad se involucra, entonces retrasa el proceso de Dios. Pero significa que el proceso tiene que ver con creer, con vernos, con resistir, con experimentar. Y si los síntomas, es decir, resistir, rechazar los síntomas, y si los síntomas vuelven a tocar a la puerta, es resistirlos en el nombre de Jesús. Y vivir en la palabra y permanecer en la palabra. Y una vez conquistada la victoria que ya nos fue dado, es permanecer y perseverar. No podemos creer ahorita y echarnos a dormir. La paciencia tiene que ver con permanecer de una manera activa. Y por último le dice, entra en batalla con él. Entra en batalla con él. Así es que en Cristo ya somos más que vencedores y tú tienes que hacer tu parte. Dios es 100% responsable de ti y Dios te ha dado todos los recursos. Ahora tú eres 100% responsable de lo que a ti te toca. Y a ti te toca resistir. A ti te toca permanecer. A ti te toca escudriñar la palabra. A ti te toca ser agradecido. A ti te toca dar gloria a Dios. A ti te toca hablar en el Espíritu. A ti te toca ser diligente con el Espíritu Santo que ya te fue dado. A ti te toca escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios. A ti te toca perseverar en la Escritura. Entender, creer y correctamente cuando permites que el Espíritu de Dios te revele. A ti te corresponde permitir que la palabra de Dios renueve tu mente para que tú seas transformado por el poder de Dios en la misma imagen de Cristo. Así es que podemos ver aquí 7 puntos importantes que nos llevan a poder apropiarnos de la victoria y salir de cualquier calamidad o situación en la cual hayamos entrado o estemos viviendo. Y cuando de todas esas situaciones Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario, porque Dios quiere que vivamos en lo mejor de Él, en la vida abundante de Cristo. Así es que levántate, toma tu camino particular y de bendición. Hay un objetivo, hay plan, un propósito para tu vida. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas de conocer al Señor o la palabra. Y dice, tienes que pasar, atravesar, entrar a la tierra del enemigo. Es decir, tienes que enfrentar la problemática. No te conformes. No tengas temor, ni por educación, ni porque los otros, o por el qué dirán. Tienes que enfrentar. Tienes que hablar la verdad en amor. Y si la problemática no es contigo, es con alguien, con tus hijos, con el cónyuge, etcétera, tienes que hablar la verdad en amor. Pero a los hijos hay que estorbarlos. Los esposos tienen que amar a sus esposas para que cualquier situación se resuelva. Un segundito. Las esposas tienen que honrar a sus esposos para que cualquier situación se resuelva. Este es uno de los principios básicos. Por ahí tenemos que empezar. Los hijos tienen que aprender a ser obedientes a sus padres. Es uno de los principios básicos y entonces nosotros tenemos que ver con la fe, tenemos que entender que Dios ya nos dio la victoria y hemos sido grandemente bendecidos. Tenemos que iniciar a poseer lo que Dios nos ha dado y tenemos que entonces resistir, tenemos que enfrentar. Ahora sí tenemos que actuar, tenemos que hacer lo propio en el nombre de Jesús. Déjeme terminar y ahorita me puede hacer cualquier pregunta. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado, porque tú ya nos has dado la victoria y porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu verdad, tu gracia y tu justicia. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados.
perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, somos más que vencedores, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y Shalito.